tiene errores que no son propensos a reparación, que la célula ya no las puede reparar. Y por lo tanto la célula dice, chuta, no tengo nada que hacer, si me quedo también voy a provocar quizá un daño mayor, no hay funcionamiento, apoptosis, muerte celular programada, ¿verdad? Esa es finalmente la gracia de este proceso. Profe, Profe. Ah, Vicente. ¿quién es el que le asigna la señal de localización celular? No. Lo que pasa, Vicente, que la señal de localización nuclear está definida en el DNA, está definida en el, digamos, en el genoma, en el gen de esa misma enzima. Sin embargo, buena tu pregunta, porque esa señal de localización nuclear se agrega cuando la proteína va saliendo, se le puede agregar cuando va saliendo del retículo endoplasmático rugoso. Eso. Ok, gracias. ¿Ya? profe, ¿Mm? el proceso de apoptosis estaba regulado por el PK53 o ese no tenía nada que ver con el... Porque yo recuerdo que él sí regulaba el proceso de apoptosis y aparte de eso él también lo que tiene que ver con cáncer y mutación, pero no sé si estoy tan bien. Ujú. Va bien, va bien. Mira, lo que pasa es que acá este tema de apoptosis también es un tema que es como todos estos procesos celulares de biología molecular son todos como, para los que nos gusta esta área y los que trabajamos en esto, son como, ¿no es cierto?, la panacea del conocimiento y a lo mejor es donde, ¿no es cierto?, uno más puede aprender en biología molecular, en ingeniería genética, en esta área. En el proceso de apoptosis, el mayor regulador, el que se conoce, que es como la proteína madre del proceso de apoptosis, es la que tú mencionas como P53. El gen se llama TP53, pero la proteína nosotros la llamamos P53. Se le denominó proteína P53 porque pesa 53 kilodalton cuando tú corres un Western blot. De hecho, cuando tú quieres cazar a P53 en la técnica de Western blot, tú cargas las proteínas en el gel y cuando las estás separando por la electroforesis y después va a diagnosticarla, a detectarla, va a encontrar que P53 la va a encontrar entre los 50 y los 55 kilodalton. Pesa 53 kilodalton, de ahí viene el término P53. Esta proteína es una proteína que está en las células, en todas las células de nuestro cuerpo, pero es una célula entonces que hace miles de funciones y una de esas es revisar el DNA. Entonces, cuando ella está revisando el DNA, si se da cuenta que el DNA está altamente mutado o hay mutaciones que la proteína no va a poder reparar o no va a poder, digamos, modular para la reparación, esa proteína entonces regula procesos como son el proceso de apoptosis. El proceso de apoptosis en una célula está regulado por un organelo puntual, y que esto muchas veces los profesores no lo mencionan, pero el proceso de apoptosis está regulado por la mitocondria. Es la mitocondria como organelo macanudo dentro de una célula, ¿no es cierto? Un organelo que también, para lo que nos gusta la biología celular, es un organelo bacán, hace millones de cosas, produce energía, ¿no es cierto? Pero es la mitocondria la que regula el proceso de apoptosis. Pero ese proceso de apoptosis está regulado por la mitocondria porque es P53 quien va a la membrana de la mitocondria y da una instrucción para que la mitocondria libere citocromo C, y una vez que el citocromo C sale al citoplasma, se inicia la cascada de apoptosis y la célula entonces sabe que tiene que morir. Por lo tanto, si nosotros tenemos mutado P53 y la P53 es disfuncional, no funciona, esa P53 no se va a poder dar cuenta cuando el genoma está mutado y por lo tanto no va a haber apoptosis, ¿sí? La mayoría de los cánceres, de hecho, la estadística, digamos, de la genealogía, de la genómica, el 55% de los cánceres humanos tienen mutado P53. Y te digo que es más, pero lo que se cree es que más del 50% de los cánceres humanos tienen mutado P53. Hay una serie de proteínas que es cáncer, pero la que más está mutado es P53, PCNA, que también es una proteína que regula la replicación del DNA. Hay varias, TGF-beta, que es otra proteína que regula factores de crecimiento, mTOR, etcétera. Son una serie de proteínas que están mutadas, pero por excelencia P53
es la que regula la estabilidad y cómo está el genoma en una célula. Ya, así que esos son procesos que están ocurriendo dentro de una célula. 17:46, siguiente recreo, vuelvo a las 6.
Ya. Al inicio esta aplicación, chuta, no sé si se escucha. Sí se escucha, profe. Ay, gracias. Que les decía que al inicio esta aplicación, cuando la inicio, queda pegada. Entonces me empiezo, o yo por lo menos me veo acá como pixeleado y eso que estoy con cable de red. Bueno, entonces, creo que estoy todavía compartiendo y en la pantalla acá le estoy compartiendo como imagen compleja que se puede ver con muchas cosas, que es lo que nosotros conocemos como el dogma central de la biología molecular. Sí, no solo se le llama dogma, o no es cierto, como este cuento que se ha armado con la biología molecular, de cómo creemos que puede funcionar, y de lo cual ya hay bastante evidencia que es así. Y de hecho, este dogma de la biología molecular es una de las cosas de las cuales nos hizo responder muy rápido frente a una pandemia que si no se hubieran tomado las medidas necesarias desde este cuento, desde el punto de vista del diagnóstico molecular, y desde la generación de vacunas con la tecnología de ahora, que es con pura biología molecular, estaríamos en otro cuento. Probablemente si esto hubiera ocurrido hace 20 años atrás, esta pandemia hubiera matado muchas personas más de las que fallecieron, pero además de eso hubiera sido un tiempo muy, muy largo para poder salir de ella. Y eso, como les decía, fue gracias a la biología molecular aplicada. Piensen ustedes acá solamente que el diagnóstico de SARS-CoV-2, que es lo que nosotros conocemos como la enfermedad COVID-19, el SARS-CoV-2 fue diagnosticado molecularmente con una qPCR. Eso a nivel global y a nivel masa de pacientes no se había hecho, porque hoy en día sí se hacían diagnósticos de PCR para ciertas enfermedades. Sin embargo, qPCR no se hacía, o para diagnosticar a muchas personas por qPCR no se hacía. Y esta enfermedad lo cambió. Y eso fue porque el virus, el SARS-CoV-2, es un virus de ARN y por lo tanto, al ser un virus de ARN, no se le podía realizar una PCR directamente porque la PCR amplifica DNA, no ARN. Y por lo tanto, sirvió la técnica de biología molecular llamada qPCR o PCR en tiempo real, porque lo que se hizo fue tomar el ARN, convertir en cDNA, hacer una retrotranscripción, y ese cDNA amplificarlo por PCR, y de esa manera ver si estaba o no el genoma del virus en el paciente. Por lo tanto, esa fue una estrategia de biología molecular que nos sirve para diagnosticar. Y luego de eso, se ocupa para la creación de la vacuna Pfizer, se ocupa una estrategia genética espectacular, que es la que la mayoría de nosotros nos pusimos como vacuna. Muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos tener quizá Coronavac, Sinovac, que es la vacuna, ¿no es cierto?, generada en China, y que es la vacuna clásica de generación de vacuna en reactores, en la cual el virus, el SARS-CoV-2, se atenúa, o sea, el virus se hace pedazo, por así decirlo, o se desactiva, y nos inyectan el virus en una mezcla de albúmina, en una mezcla de proteína, ¿no es cierto? Nos agregan esa dosis de virus y esperan que nuestro cuerpo reaccione creando anticuerpos contra los miles de pedazos de ese virus. Esa es la vacuna, ¿no es cierto?, de Sinovac, de Coronavac. Sin embargo, por estrategias de ingeniería genética y biología molecular, se crea la vacuna de Pfizer, que es la que nosotros conocemos como Pfizer porque el laboratorio que la produjo y que la vende es Pfizer, pero esa vacuna es una estrategia genética en nosotros, porque lo que hicieron ahí fue inyectar a nuestro cuerpo el material genético del virus, pero no completo, sino que solamente inyectarnos el material genético del virus que sirve para crear la proteína Spike. Nada más que eso. Entonces nuestras propias células, crean la proteína Spike y por lo tanto nuestro sistema inmunológico crea anticuerpos contra la proteína Spike, solamente contra la proteína Spike, no contra otra cosa más. Y por lo tanto
esos anticuerpos van a reconocer al virus cuando, ¿no es cierto?, ingrese y por lo tanto vamos a poder tener una inmunidad súper agresiva contra el virus porque se reconoce justo el epítope o el pedazo de proteína spike. Entonces era mucho más efectivo. Y esa fue una estrategia de ingeniería genética, crear, ¿no es cierto?, inyectar en nosotros material genético. Y eso no se había hecho. Hasta ese momento no se habían hecho terapias génicas o terapias de inyección de material genético en humanos. De hecho, es por eso que la duda y hubo tanto, ¿no es cierto?, como euforia en algunos grupos de investigación en los que esto sí se tenía que hacer porque iba a ser una prueba viviente en todos los humanos que nos vacunáramos de que si esto funciona o no. Y funcionó. Y por el otro lado está, ¿no es cierto?, toda la duda de si esta estrategia genética en nosotros es confiable, porque podría haber ocurrido, y que ocurrió en algunos casos, como ocurre con todas las vacunas, eso sí, podría haber ocurrido que quizás algunas personas hubieran generado enfermedades autoinmunológicas, que su cuerpo hubiera creado la proteína, pero hubiera sobrereaccionado y que probablemente también esos anticuerpos hubieran podido interaccionar con otras proteínas del cuerpo. Podría haber ocurrido y que supuestamente con algunos pacientes, con algunas personas se ocurrió. Era una de, era una de las cosas que podría haber ocurrido, que ocurrieron lamentablemente, pero también ocurren con otros tipos de vacunas. Entonces, es parte, está mal decirlo así, pero es parte, ¿no es cierto?, de esta investigación y es parte también de la generación de medicamentos. Y es por eso que esa vacuna hay personas que no se la pueden poner si es que no cumplen, ¿no es cierto?, con una serie de parámetros. El punto está en que el momento de inyección fue muy amplio, ¿no es cierto?, fue muy rápido. Y esos efectos los vamos a ver también en muchos tiempos más, en muchos años más, inclusive, ¿no es cierto?, en las mujeres embarazadas, en esos niños que nacieron de esas mujeres embarazadas que fueron vacunadas con Pfizer, CoronaVac, etc. ¿Sí? Si nosotros ahora nos pasamos en la imagen que aparece acá, esto ustedes deberían manejarlo al revés y al derecho. Todo esto, ustedes lo deberían manejar al revés y al derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos solamente en el núcleo de la célula, dentro del núcleo de la célula están ocurriendo dos procesos de genética, genéticos, ¿no es cierto?, de la genética molecular de una célula, que es la replicación del DNA y la transcripción. Cuando nosotros hablamos de replicación del DNA, estamos hablando de clonación. El DNA se clona y nosotros podemos hacer ese proceso. Nosotros podemos clonar el DNA, ¿sí? Y ese proceso de clonación es el que nosotros podemos hacer por ingeniería genética. Nosotros podemos clonar segmentos de ADN. No podemos clonar todo el ADN de una. No, no es que yo pueda tomar el DNA de una especie y clonarlo completo, pero lo puedo clonar por trozos y después unirlo. ¿Sí? Eso es ingeniería genética. ¿Y cómo realizamos nosotros ese proceso de clonación? Una célula lo hace de manera espontánea, ¿verdad? La célula entra en mitosis y una vez que entra en mitosis hace la fase G1, luego hace la fase S. Y eso quiere decir que la célula creció, está creando proteína, enzima, y cuando llega a la etapa S es cuando clona el DNA. Ese DNA entonces se separa y comienza el proceso de replicación, ¿no es cierto?, en las dos hebras de ADN, por la DNA polimerasa, fragmentos de Okazaki y todo lo que ustedes conocen. Pero para eso el DNA tuvo que entonces separarse, tuvo que empezar a separarse por segmentos para ir haciendo ese proceso de clonación. Nosotros lo que hacemos en un laboratorio para clonar segmentos de ADN, lo que nosotros hacemos es tomar el ADN y pegarlo en un vector, pegarlo en un plásmido. Entonces nosotros cuando tomamos ese ADN, nosotros lo que podemos hacer es pescar el ADN, pegarlo en un plásmido, ¿sí?, el gen que a nosotros nos interesa, pegarlo en un plásmido, y ese plásmido nosotros lo podemos meter dentro de una bacteria y la bacteria nos clona ese DNA. De hecho, ese laboratorio creo que lo hicimos nosotros, si no me equivoco, lo hice con ustedes ese laboratorio que fue el proceso de transformación bacteriana, si no me equivoco, o lo puedo haber hecho con otro año, pero nosotros, ¿no es cierto?, podemos saber si hicimos, o sea, nosotros podemos meter DNA dentro de una bacteria y la misma bacteria nos puede clonar ese DNA. En una célula eso se hace normal dentro de una célula, ¿no es cierto?, dentro del núcleo de la célula. Pero aquí viene la parte relevante. La replicación del DNA, que es hecha de manera, repito, natural, se hace de manera perfecta, el DNA se separa, se replica las dos hebras, una hebra, ¿no es cierto?, en la hebra rápida o hebra líder, que va, ¿no es cierto?, replicando en la dirección
3', 5', se va creando el DNA, ¿verdad? Muy rápido, y esa hebra, ¿no es cierto?, es la hebra que no tiene, que solamente tiene, ¿no es cierto?, se le crea un primer al inicio y luego comienza a replicar sin ningún problema. Y la otra hebra, que es la hebra retardada, en la cual esa hebra, ¿no es cierto?, se lee al revés y por lo tanto el DNA se tiene que, ¿no es cierto?, crear por fragmentos, por trozos. Pero independiente de eso, el DNA se clona y si es que no tiene problema, la célula sigue su proceso de mitosis, no hay apoptosis, la célula sigue normalmente. Pero cuando nosotros hablamos de la transcripción, cuando nosotros hablamos del proceso de transcripción, aquí cambia el asunto, porque en el proceso de transcripción es, yo diría, ¿no es cierto?, el proceso que el estudiante más cuesta que comprenda, ¿ok? Y esto es porque en el proceso de transcripción, lo que nosotros tenemos que entender es que los genes están distribuidos en el ADN, pero están de manera azarosa. Los genes están en el ADN, pero no es que todo el ADN sean genes. Los genes están separados, ¿verdad?, en el DNA. Pero esos genes nosotros los podemos encontrar en el ADN. Nosotros, de hecho, las proteínas saben dónde están los genes, por eso los logran leer. Pero aquí viene algo relevante. Cuando nosotros hablamos del ADN y ARN, el ADN está empaquetado, está encerrado, ¿no es cierto?, dentro del núcleo, pero ese ADN no está en forma de cromosoma, sino que el DNA está en forma de cromatina, ¿no es cierto? Está en forma de cromatina, Esa cromatina, que es lo que nosotros conocemos como proteínas con DNA enrollado, eso es la cromatina. Esa cromatina puede estar compacta, muy compacta, y es lo que nosotros vamos a conocer como la heterocromatina, o la cromatina puede estar abierta o más laxa, que es lo que nosotros vamos a conocer como la eucromatina, una cromatina un poco más abierta, o sea, el DNA va a estar, ¿no es cierto?, mostrándose, por así decirlo, no va a estar enrollado. Entonces, para que un gen se pueda leer, el DNA tiene que estar en eucromatina y no en heterocromatina, necesita estar estirado, porque si no, la proteína nunca va a poder llegar a leer ese gen. Y aquí viene lo interesante de esto. Cuando el DNA se abre y queda ¿Profe? como eucromatina, dime, Tamara, ¿Cómo se llamaba cuando estaba compacto? heterocromatina es cuando está compacto y eucromatina es cuando está estirado. Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender acá es que el DNA está en forma de eu y de hetero, o sea, es como que el DNA es una mezcla de heterocromatina con eucromatina. El DNA está todo el rato, se enrolla, se desenrolla un pedacito, se leyó, se vuelve a enrollar. O sea, no es que el DNA esté quieto en forma de cromatina, no es que en la biología molecular, no es que uno diga, el gen se leyó porque está ahí, no. El DNA está encerrando a los genes y una vez que ese gen necesite leerse, el DNA se desenrolla, queda disponible, el gen se lee, nuevamente se enrolla. Y ese mecanismo de lectura de genes es lo complicado, porque la pregunta es, ¿y cómo sabe el DNA cuándo tiene que abrirse para eucromatina y cuándo tiene que cerrarse para heterocromatina? Se los pregunto a ustedes, ¿cómo el DNA sabe cuándo tiene que hacer ese proceso de eu a heterocromatina y viceversa? ¿Cómo En el, sabemos cuándo se tiene que leer un gen o no? en el proceso de mitosis, ¿o no? No, no es así, Debe- porque, por ejemplo, dale, dale, Creo que dale, Benja. piensa que podría haber alguna señalización para que el ADN pase por este proceso, cosa de que la misma proteína que se vaya a adherir mande la señal y así el ADN pase a eucromatina o heterocromatina. ¿Ya? Vamos por ahí. ¿Quién tiene otra idea? ¿Cómo hacemos que el DNA, porque el DNA está enrollado, pero ese DNA tiene que abrirse para ser leído? Si ese pedacito de DNA, imagínense ustedes como que ustedes tomen una lana, ¿no es cierto? Un hilo, y ese hilo ustedes van, un cáñamo, lo que sea, ustedes lo enrollaron y lo soltaron. Es una cuestión, una mezcolanza. Pero si ustedes quisieran leer un mensaje en ese hilo, ustedes tendrían que acercarse, estirarlo, leer el mensaje que está en ese pedacito de hilo, y después ustedes lo sueltan y eso se vuelve a enrollar. Entonces el DNA de esa manera funciona. Si acá lo complicado es entender y decir, chuta, pero ¿cómo ese pedazo de ADN justo se estiró para que fuera leído? Y después no. Bueno, esas son las señales.
Y acá viene lo relevante, porque resulta que en la ingeniería genética, nosotros lo que modificamos en la ingeniería genética es el gen, pero no estamos modificando si el DNA va a estar abierto o va a estar cerrado, si va a estar dispuesto para ser leído o no. Profe, Dígame. y en este enrollamiento y desenrollamiento, ahí igual a mi apreciación debe jugar un papel importante las topoisomerasas en el desarrollo y en el enrollamiento del DNA. O sea, Sí, tienen que ver también justamente. ese punto. Claro que sí. Porque, ahora bien, aquí también hay que tener una concordancia de conocimientos, porque cuando nosotros hablamos de topoisomerasa, el concepto topoisomerasa estamos hablando de un DNA, un DNA que se abrió para poder replicar. Ahí ocupamos el concepto topoisomerasa. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el DNA se replica, lo que hace es el DNA abrirse, se forma la burbuja o ojal de replicación, y en los extremos de este ojal, el DNA está tenso, formó un nudo, por así decirlo. Entonces las topoisomerasas cortan el DNA en esos nudos y sujetan el DNA para que se forme esa burbuja de replicación. Eso es lo que hace una topoisomerasa. Y entre medio se ponen proteínas estabilizadoras que están separando las dos hebras para que no se vuelvan a unir, porque por carga eléctrica el DNA nuevamente se va a enrollar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en la transcripción, en la lectura de los genes? Acá lo importante es que el DNA, que está en forma de cromatina, ¿no es cierto?, enrollado en estas proteínas histonas, el DNA necesita tener marcas puntuales en las que separe el DNA de la cromatina, o sea, que separe el DNA de la histona. Esas marcas que tiene el DNA y que hace posible que el DNA se separe de esta histona, lo tiene que venir a hacer una proteína. Son proteínas que vienen al DNA, le ponen una marca y por lo tanto el DNA se separa. Después esa marca hay que sacarla para que el DNA se vuelva a enrollar. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que el proceso de transcripción está altamente regulado, altamente regulado. Si nosotros entonces al DNA no le ponemos estas marcas, el DNA no se separa de la histona y por lo tanto nunca queda disponible para ser leído. Por lo tanto, nos damos cuenta que pueden haber enfermedades genéticas que no tienen nada que ver con el gen propiamente tal, sino que tiene que ver con la marca que hacía posible que ese gen quedara libre para la lectura. Dígame, Caro. Profe, ¿no eran las proteínas SSBP o estoy perdida? Es que estoy como No, intentando relacionar la materia. no, Ya. no, porque todas las proteínas que tú me estás mencionando, que están bien, tú me estás mencionando proteínas que son reales, que existen, pero todas las Ajá. proteínas que me estás mencionando son del proceso de replicación. Todo el Ya. proceso de replicación. Y Ya. resulta que lo que yo les decía hace unos minutos atrás es que el proceso de replicación, repito, es un proceso que yo puedo decirle, lea el capítulo tanto, léalo, y usted se lo va a aprender. Capítulo de replicación usted lo va a entender. El punto, acá la parte importante de la ingeniería genética es cómo evalúo eso. ¿Cómo yo voy a evaluar un proceso de replicación? ¿Cómo voy a evaluar un proceso de transcripción? ¿Qué hago para modificarlo? Porque yo lo puedo saber de memoria. Eso todos nos podemos aprender un capítulo, pero aplicarlo es distinto. Entonces, en el caso de la transcripción, nosotros necesitamos saber en qué momento ese gen va a estar disponible para ser leído. Nosotros necesitamos que el DNA se abra para que la proteína llegue y lo pueda leer. Entonces acá lo que ocurre es que los genes están marcados, ¿no es cierto? El DNA, está todo el DNA, están los genes. Todos los genes, para que nosotros sepamos dónde hay un gen, por así decirlo, nosotros necesitamos encontrar lo que se conocen como las famosas cajas, ¿no es cierto? Antes de un gen hay una especie de caja que probablemente ustedes les mencionaron, la caja Tata, que es una de las más famosas. La caja Tata es lo que nosotros vamos a conocer, ¿no es cierto?, que va a ser una secuencia de ADN que está justo antes del gen, justo antes. Esa caja, que puede ser la caja TATAAT, la caja CCGACA, son varias marcas de ADN, pero esas marcas, esas pequeñas secuencias de ADN, es lo que nosotros vamos a conocer
como, ¿no es cierto?, las cajas o secuencias de ADN que me van a servir para que llegue la ARN polimerasa, se pegue ahí y sepa que más adelante está el gen. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes se darán cuenta con esto que si un gen tiene mutado esta secuencia que está antes del gen, que es la que nosotros vamos a conocer como caja, la polimerasa no se va a pegar ahí y por lo tanto nunca va a hacer lectura del gen. Entonces, nosotros acá podemos hacer modificaciones genéticas solamente del inicio del gen, de este pedacito, ¿no es cierto?, de reconocimiento, o podemos hacer modificaciones en el gen directamente. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿qué es lo que se hace en ingeniería genética? Yo le puedo decir a la célula, ¿sabes qué? Quiero que este gen se lea muchas veces más de la que se está leyendo. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Poner una secuencia antes del gen que sea muy llamativa de lectura. Estas secuencias que están antes del gen es lo que nosotros conocemos como los promotores. Promotores, el promotor. El promotor es una secuencia entonces que está previa al gen, previa, y que es donde la polimerasa se va a pegar, la ARN polimerasa se va a pegar y por lo tanto va a ocurrir después la transcripción. Si este promotor no está disponible, la polimerasa nunca se va a pegar ahí y nunca va a hacer la lectura. Por lo tanto, el promotor tiene que estar disponible. Existen promotores que se llaman promotores débiles y promotores fuertes. Los promotores débiles son aquellos que existen y que el gen se va a leer. Pero hay otros promotores que se llaman promotores fuertes porque llaman mucho la atención de la polimerasa y por lo tanto se lee muchas veces ese gen. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo ingeniería genética y yo les digo, ¿saben qué, chiquillos? Vamos a hacer una modificación genética, pero queremos que este gen se lea 20 veces y no una. Entonces, ¿qué modificación genética rápida podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer ese proceso para que la célula lea varias veces ese mismo gen? Buscar promotores ¿Qué? fuertes. No sé. Dale. No iba a decir algo similar. Debo poner promotores que indicaran ahí que se produjeran más de eso. ¿No es cierto? Sí, esa es una de las cosas que se puede hacer. Entonces, fíjense ustedes en estos detalles. Y acá, esta es materia de biología aplicada. Los vectores, los plásmidos, los que nosotros conocemos como plásmidos de expresión o plásmidos en general, los plásmidos que son secuencias de ADN circulares, las cuales nosotros podemos modificar y pegar genes y hacer todo lo que hacemos con ingeniería genética, los plásmidos lo que traen son promotores, pero promotores fuertes. Puros promotores fuertes. Entonces, cuando nosotros pegamos en el plásmido nuestros genes de interés, el gen de interés queda siempre pegado, pero previo al gen hay un promotor fuerte. Y por lo tanto, ese promotor fuerte siempre le va a estar diciendo a la célula que tiene que entonces ese gen se tiene que leer. ¿Sí? Esos promotores fuertes, ¿de dónde se sacaron para poder hacer esta ingeniería genética, para modificar estos plásmidos? La mayoría de estos promotores fuertes fueron encontrados en virus, en virus que existen. ¿Por qué? Porque los virus, la gracia que tienen es que el material genético de los virus obliga a la célula a leerlo. Por eso que los virus funcionan como en su infección, porque ellos cuando meten el material genético, ¿no es cierto?, ese material genético es leído. Esos promotores existen y son los que nosotros utilizamos en ingeniería genética hoy en día para ocuparlos, ¿no es cierto?, como promotores fuertes. ¿Vale? Chiquillas, chiquillos, nos vamos a quedar hasta acá en la clase. De hecho, me está avisando esto que me quedan solo 5 minutos de clase, porque yo la había programado hasta las 6:30 al ser online. La próxima semana, el siguiente lunes, vamos a seguir con una clase presencial. Voy a partir de esta biología molecular del núcleo y desde ahí voy a ir explicando algunas cosas de ingeniería genética que vamos a poder hacer nosotros en un laboratorio realmente y vamos a poder modificar qué cosas no. Y de esa manera espero que puedan aprender algunas cositas que se podrían aplicar en alguna realidad. ¿Ya? Eso. Que estén súper bien, cuídense mucho, saludos a sus familias y ojalá que
que no la estén pasando mal, ¿vale? Un abrazo. Profe, que una estén bien. pregunta. Una pregunta. Dígame. El taller que dijo que iba a subir al LMS, ¿hasta cuándo vamos a tener plazo para hacerlo? Eso. Hasta el siguiente lunes. Muchas gracias, profe. Ya, profe, chao, De gracias. nada. Profe, Estén gracias. bien, cuídense. Profesor, Chao, yo tengo profe. otra duda, Dime. que respecto a las evaluaciones, yo tengo tope de horario los días lunes a esta misma hora con metodología de investigación. Entonces, yo, no sé, pues obviamente quizás falte a un horario y suplemente con el otro, pero obviamente voy a tratar de hacer. Benja, mira, Ujú. ¿te puedo decir algo? Lo siento. Esto está quedando grabado, lo siento. Sí, Porque sí. ese no es mi responsabilidad. No, ¿Sí? claro, O sí, sea, lo que yo voy, no voy a hacer yo no voy a hacer las evaluaciones pensando en que todo estudiante o 5 van a tener tope. Yo las evaluaciones las puedo hacer no, a sí, las 7, a claro que las no. 6 de la tarde, 5, 4, ¿me entiendes? Entendiendo que puedes tener tope. Y los talleres son presenciales. O sea, si el taller no se entrega, tenía el 1. Claro, no, sí, era por eso, no era como para justificarme, era como para yo estar al tanto, o si usted me puede estar al tanto como yo, para yo saber el horario de todo eso, y ahí irme Ya, programando más que nada. vale, Benja. Ya, muchas gracias. Que estés bien. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao.